qué Dios no ha destruido a Satanás? Dios es santo, justo y aborrece el mal. Pero entonces, ¿por qué el príncipe de las tinieblas sigue existiendo? ¿Por qué su enemigo más despiadado aún camina sobre la tierra, sembrando dolor, engaño y muerte? El Señor es todopoderoso. Podría aniquilarlo con una sola palabra, pero no lo ha hecho. ¿Por qué lo permite? La respuesta no es superficial, está en las Escrituras. Hoy descubrirás por qué Satanás y los ángeles caídos aún respiran oscuridad en este mundo. Te adentrarás en las profundidades del plan eterno de Dios. Y si crees en Él, deja tu comentario y suscríbete para más revelaciones impactantes. Antes de convertirse en el enemigo declarado de Dios, Satanás fue un ángel glorioso, pero no uno cualquiera. En un acto majestuoso de amor y sabiduría, Dios creó a Lucifer, el portador de luz. Era un querubín cubierto de esplendor, deslumbrante en belleza y poder. Resplandecía con piedras preciosas, rebosaba sabiduría, irradiaba majestad. Lucifer fue forjado para reflejar la gloria misma del Creador. Era el líder de las huestes celestiales, el ejemplo de perfección. Pero en su corazón ocurrió algo devastador. Un pensamiento oscuro surgió como una chispa en medio del resplandor: orgullo. Lucifer, deslumbrado por su propia belleza, fue consumido por el deseo de grandeza. Lo que era su don se convirtió en su perdición. Su hermosura se volvió arrogancia, su sabiduría se tornó en soberbia. El anhelo de ser adorado nació en él como una llama implacable. Ya no quería reflejar la gloria divina, sino robarla. Declaró: subiré al cielo, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, seré semejante al Altísimo. Y con esas palabras se desató una tragedia cósmica. Lucifer dejó de ser un siervo glorioso para transformarse en el arquitecto de la rebelión. No se rebeló solo. Su voz seductora arrastró a una tercera parte de los ángeles. Aquellos que habían cantado alabanzas al Altísimo ahora conspiraban contra el trono eterno. El cielo, antes lleno de armonía, fue sacudido por una guerra titánica. No una metáfora, sino una guerra real. Espíritus contra espíritus, luz contra oscuridad, verdad contra mentira. Pero que quede claro, no fue una lucha entre iguales. Esa es una mentira repetida por siglos. Dios no tiene rivales. No hay poder, fuerza ni criatura que pueda siquiera rozar su grandeza. Satanás no es la contraparte de Dios. Es una criatura caída, vencida desde el instante en que se rebeló. Apocalipsis lo declara con fuego. Y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. Miguel, el guerrero celestial, protector del pueblo de Dios, se levantó con su espada de fuego y lideró a las huestes fieles. Ángeles leales, resplandecientes como el relámpago, marcharon tras él al campo de batalla. Y el dragón fue derrotado. No hubo salvación para él. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, llamado Diablo y Satanás, el seductor del mundo entero. Cayó a la tierra junto con su legión de ángeles rebeldes. Lucifer, que una vez caminó en la gloria de Dios, fue arrojado a las tinieblas. Perdió su lugar, su honra, su luz. Pero su existencia no fue extinguida. Fue dejado en la tierra como enemigo del alma humana. Muchos confunden a Satanás, los demonios y los ángeles caídos como si fueran lo mismo, pero no lo son. Los ángeles caídos son los que una vez habitaron en la presencia divina, gloriosos, celestiales, y que cayeron en la rebelión. Conservan su naturaleza espiritual, su inteligencia y su jerarquía. Los demonios, en cambio, son espíritus impuros, sin cuerpo, errantes y desesperados por poseer uno. No pertenecen ni al cielo ni a la tierra. Son intrusos del mundo material. Por eso suplicaban a Jesús no ser enviados al abismo, sino a una piara de cerdos. Buscan cuerpos, porque sin ellos no pueden operar. Los ángeles caídos no vagan sin rumbo. Están organizados, estructurados en guerra activa. Pablo lo explica con contundencia. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre,
sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estos principados son ángeles caídos, son estrategas del caos, arquitectos de corrupción a nivel global. No poseen personas, manipulan sistemas, contaminan culturas, desfiguran la verdad. Y la pregunta regresa: ¿por qué Dios los deja operar? ¿Por qué no los destruyó al instante? Porque el mundo espiritual no se rige por las leyes humanas. Dios es justo, y en su justicia perfecta, nadie es condenado sin antes ser juzgado públicamente. Los ángeles son espíritus eternos, y su juicio aún no ha llegado, pero llegará. El juicio no es venganza, es la manifestación universal de la justicia divina. Será el día en que todo el universo vea con claridad quién fue fiel, quién fue rebelde, y cómo la verdad triunfa. Hasta ese día, Dios permite que el mal exista, no porque lo apruebe, sino porque tiene un propósito mayor. ¿Recuerdas a Job? Satanás no pudo tocarlo sin el permiso de Dios. Y cuando lo hizo, Dios usó cada lágrima, cada pérdida, para revelar su gloria. Dios no pierde el control, nunca. Muchos se preguntan, si Dios sabía que Lucifer se rebelaría, ¿por qué lo creó? La respuesta es poderosa, porque hay algo que Dios valora incluso más que la obediencia: la libertad de elegir. Sin libre albedrío no hay amor, y Dios no creó robots, sino seres capaces de amar por elección. Él sabía que algunos lo rechazarían, sabía que Lucifer caería, pero aún así dio la libertad, porque el amor verdadero solo existe cuando hay opción de rechazarlo. El amor que se impone no es amor, es control. Y Dios no controla por fuerza, Él llama por amor. Entonces, ¿por qué no destruyó a Satanás en ese mismo instante? Porque hacerlo sería negar la libertad que Él mismo otorgó. Sería decir, eres libre, pero si eliges mal, mueres al instante. Eso no es libertad, eso es tiranía. Y nuestro Dios no es un tirano, es justo, es paciente y es soberano. Él espera el momento del juicio final, espera que la creación elija, y mientras lo hace, Él reina. Porque el retraso del juicio no es debilidad, es misericordia, es la puerta abierta a la redención. Satanás será juzgado, los ángeles caídos también, y cuando ese día llegue, no habrá oscuridad que pueda esconderse. La luz lo llenará todo. Hasta entonces resistimos, discernimos y confiamos, porque la victoria ya fue asegurada, y el que está en nosotros es más grande que el que está en el mundo. Dios no castiga por impulso. Su justicia no nace del arrebato, sino de un propósito eterno. Por eso no destruyó de inmediato a Satanás ni a los ángeles que se rebelaron, porque hacerlo habría sido borrar de un plumazo el sentido mismo del libre albedrío. ¿De qué serviría la libertad si cada decisión equivocada terminara en destrucción instantánea? Dios, en su infinita sabiduría, respeta incluso aquellas decisiones que lo rechazan. Eso no significa que las apruebe, sino que permanece fiel a su diseño perfecto. Y este es uno de los misterios más difíciles de aceptar, que la libertad que Dios nos dio también puede abrir la puerta al caos. Y aún así, Él sigue entregándola, porque su amor no quiere controlarte, sino transformarte. Y la verdadera transformación solo ocurre cuando eliges a Dios por amor, por convicción, no por miedo. Si Dios hubiera eliminado a Satanás en el momento de su rebelión, ¿qué habría aprendido el resto de la creación? Habría temor, sí, pero no fidelidad, obediencia, tal vez, pero jamás amor. El castigo automático habría impuesto silencio, no santidad, una obediencia forzada, jamás una redención sincera. Y Dios no quiere un cielo repleto de criaturas que obedecen por miedo. Él sueña con un reino habitado por hijos transformados por su gracia. Que el propósito de Dios no tiene grietas. Incluso aquello que en tu vida parecía injusto, cruel o incomprensible, puede formar parte de un diseño divino más grande, uno que aún no ves completo. ¿Te ha pasado?
¿Has vivido algo que en su momento fue dolor, pero que con el tiempo entendiste que Dios lo usó para tu bien? Cuéntalo. Tu testimonio puede iluminar el camino de otro. Puede ser la señal que alguien está esperando. Recuerda, el enemigo hiere, pero Dios transforma. Y si hay una palabra que atraviesa toda la Escritura, que define a Dios más allá del juicio, más allá del poder, es esta: amor. Jesús lo ilustró magistralmente en la parábola del hijo pródigo. Un padre tenía 2 hijos. Uno de ellos pidió su herencia antes de tiempo y se marchó. Lo malgastó todo, se hundió en la miseria, pero cuando decidió volver, su padre no lo rechazó. Lo estaba esperando, desde lejos, con los brazos abiertos. Eso es Dios. Y ahora una pregunta que sacude el alma. ¿Ese mismo amor se manifestó también hacia los ángeles caídos? No lo sabemos con certeza. La Biblia no aclara si pueden arrepentirse, pero sí muestra algo revelador. Dios no los destruyó, y eso ya dice mucho, porque si Dios fuese solo juicio inmediato, los habría aniquilado al instante. Pero no fue así. Fueron expulsados, sí, pero siguieron existiendo. Eso solo puede significar una cosa: Dios eligió esperar. Es compasión, es paciencia, es amor. Tal vez es todo eso al mismo tiempo, porque el amor de Dios no se limita a quienes lo obedecen. Jesús lo dijo claramente: amen a sus enemigos para que sean hijos de su Padre Celestial. Y añadió: Él hace salir el sol sobre malos y buenos, y envía lluvia sobre justos e injustos. Dios no elimina automáticamente a quien le falla, porque su amor no se basa en el desempeño. Su amor transforma. Y para transformar, a veces hay que esperar. Hasta ahora hemos hablado de la paciencia de Dios, de su amor que espera, de su justicia que no actúa por impulso. Pero eso no significa que el juicio no vendrá. Vendrá. Dios no es indiferente al mal, no ignora la rebelión, no deja nada sin resolver. Él tiene un tiempo perfecto para todo, y el juicio final está marcado con precisión eterna. La Biblia lo dice con claridad: Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al abismo, a prisiones de oscuridad, donde esperan su juicio. Están reservados, no olvidados, no absueltos.